Dando continuidad al programa de la electiva enseñanza de las ciencias desde un enfoque intercultural, en el cual participaron estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología, estudiantes de la licenciatura en Biología, en Física, en Química, en Diseño Tecnológico y Electrónico, desde la propuesta que habíamos establecido al inicio con la profesora Norma Constanza y el profesor Marco Tulio, en el cual queríamos que los estudiantes nos enseñaran o diseñaran una propuesta alternativa para la enseñanza de las ciencias desde un enfoque intercultural centrado en las disciplinas específicas. En el día de hoy nos acompañan Tatiana García y Carolina Jiménez, estudiantes del Departamento de Biología, en el cual ellas diseñaron dos propuestas basadas desde los conocimientos tradicionales, y en esa medida me gustaría que Carolina Jiménez nos contara cuál fue la propuesta que diseñaron ustedes y hacia dónde tenía la tendencia esta en la enseñanza de la biología. Buenos días. La propuesta alternativa para la enseñanza de las ciencias desde el enfoque intercultural que realicé, lo hice con mi compañera Ángela Cárdenas, y esta propuesta principalmente parte de la pedagogía intercultural, que fue propuesta por Teresa Aguado, que es una especialista y que reconoce la importancia que tiene educar para la interculturalidad, ya que estamos inmersos en un país pluriétnico y multicultural. Entonces, esta propuesta es para que se desarrolle continuamente en todas las clases de diferentes lugares y departamentos de Colombia. Entonces, como principal elemento tenemos que esta propuesta acoja las bases de una educación científica intercultural, es decir, que se articulen paralelamente los conocimientos científicos que transponen los profesores y también que se articulen los saberes tradicionales de diferentes comunidades, ya que actualmente hay una brecha entre el cientificismo que manifiestan los estudiantes, porque ellos niegan los conocimientos que se enseñan que los conocimientos y saberes que tienen las comunidades, ya que para ellos no son confiables. Entonces, como primer paso para ello, proponemos que haya una modificación del currículo, porque el currículo para nosotros lo concebimos como una teoría sociocultural que moldea a los estudiantes y que preestablece unas prácticas culturales. Entonces, el currículo actualmente desde siempre ha hegemonizado los conocimientos y ha dicho cuáles son los conocimientos que se deben llevar a la escuela. Entonces, en la modificación del currículo, primero proponemos que los profesores tengan un currículo oculto implícito para que sea flexible y que no sea tan autoritario. Y posteriormente a esto, proponemos que el currículo tenga un enfoque transformador, en donde se leen a los estudiantes conceptos, paradigmas que se acojan y que respondan a las necesidades que tienen los estudiantes, y también que responda a las realidades sociales en las que estamos inmersos. Otro elemento de esta propuesta sería una perspectiva pluralista del conocimiento, y radica en que todos los conocimientos tienen formas confiables que los hacen verídicos. Entonces, para ello es importante que, digamos, si los estudiantes utilizan un conocimiento o un saber y funciona en la realidad, entonces el profesor lo tiene que validar como conocimiento. Y posteriormente, el último elemento sería una perspectiva sociocultural basada en el desarrollo de desempeños competentes, en donde se tome como punto principal la situación del estudiante, es decir, que el conocimiento sea contextualizado, que se atienda a las representaciones sociales que tienen los estudiantes, y que se tome como conocimiento los intereses que manifiestan los estudiantes. Bien, Carolina, a mí me parece muy interesante lo que estás planteando alrededor de ese currículo que sea flexible, o sea, que ese currículo sea contextualizado. Me parece pertinente que amplíes un poquito más cómo sería ese currículo flexible, ¿sí? O sea, tú dices, no, es que no se está teniendo en cuenta el conocimiento cotidiano para llevarlo a las aulas de clase. Entonces sería muy importante que nos contaras cómo podrías estar ampliando de esa manera ese sentir de esa propuesta que ustedes están diseñando. Entonces, para que el currículo sea flexible o sea implícito, pues el profesor como que debe dejar de un lado los contenidos que se preestablecen en los lineamientos curriculares.
entonces que él mismo se apropie y que él mismo tenga un manejo del contenido didáctico que debe enseñar, ¿sí? También para ello el profesor pues debe utilizar como un elemento importante la evaluación, que la evaluación no sea ese instrumento que le pida a los estudiantes, o sea, que le pida respuestas cerradas, sino este currículo parte de que se realicen también preguntas abiertas en donde el estudiante tenga la posibilidad o donde el profesor tenga la posibilidad de observar los puntos de vista que tienen pues los estudiantes. También este currículo transformador pues haría parte de la didáctica del profesor en la manera como él enseña los contenidos, los conceptos que deben realizarse de una manera que solamente no atienda a los contenidos occidentales que siempre se presentan, sino también que atienda a las formas de vida y a las formas cotidianas que tienen pues los estudiantes. Bien, gracias. Entonces seguimos contigo. La propuesta que ustedes diseñaron, que estaba centrada en las malocas, unas malocas móviles. Amplíanos porque eso es bien bonito, bien fue cercano, ya no es únicamente pensar esa enseñanza en los contextos urbanos, sino que estamos pensando ya en otros contextos y esa representación de la maloca que tiene tanto significado para las comunidades indígenas, ¿cierto? Para esa educación tradicional, traer una propuesta de eso a los sectores urbanos. ¿Cómo lo estarían diseñando? Bueno, nuestra maloca la propuesta se denominó la maloca móvil, un espacio dinámico de construcción intercultural. Fue realizada conjuntamente con mi compañera Paola Sánchez. Bueno, como la profe lo decía, es tomar esa maloca que es tan importante para las comunidades, como esa concepción arquitectónica más allá, sino del universo, como lo representan ellos, sino como ese espacio de diálogo de saberes, la cual esta maloca pretende ir por los diferentes departamentos pues, de Colombia, no solo estar en un contexto urbano, sino movilizarse, ver esa construcción de conocimiento colectivo de las diferentes comunidades que vaya y rompa un poco ese concepto acerca de territorio, solo ir a esos límites geográficos, no solamente, sino empezar a traslapar diferentes sectores. Allí vemos que el conocimiento no va a ser estático, sino dinámico, a medida que cada comunidad donde llegue la maloca va a ir aportando unos elementos a un concepto estructurante de la biología, que para nuestro caso tomamos el origen de la vida, puesto que de cada concepción de cada comunidad indígena, afro, racial o de las diferentes que encontramos en nuestro país, tienen concepciones muy interesantes frente a este tema, siendo problematizadas de diferentes elementos. O sea que usted, mira que algo bien interesante que están planteando tanto la una como la otra, uno tiene que ver con el contexto y dos tiene que ver con los territorios. Entonces en este momento nos atreveríamos, o ustedes se atreverían a pensar que el territorio y el contexto serían elementos para tener en cuenta para la enseñanza de lo vivo y de nuestro eje fundamental que es lo vivo, la vida, ¿cierto? Que no estén como en líneas separadas, sino que sean una sola y comprendan y complementen lo uno con lo otro. O sea, ¿cómo lo podrían estar entendiendo? Porque los dos lo plantean de una manera muy interesante, uno por el lado del territorio y el otro por el lado del contexto. Para la enseñanza de la biología es muy importante tener en cuenta ese contexto, tener en cuenta ese espacio, esa dimensión donde se va a enseñar la biología, puesto que ya va a responder a unas características especiales. En esa enseñanza vemos que si tenemos en cuenta el contexto, le va a permitir tanto a los estudiantes como al maestro analizarlo y tomar una posición crítica frente a las diferentes dinámicas que se estén presentando en ese momento, diferentes problemas, ya sean a nivel ambiental, social o de los diferentes problemas que encontramos en nuestras comunidades. Bien, dado esas posiciones que estaban cada uno presentando, entonces, ¿cómo podríamos pensar una enseñanza desde lo intercultural? ¿Qué sería una pedagogía intercultural? Bueno, una pedagogía intercultural primero es que los profesores reconozcan las diferencias que tienen los estudiantes y que no tome a todos los estudiantes como uno solo, sino que reconozca que cada persona y que cada estudiante tiene cosmovisiones diferentes. Es importante porque, al igual que la profesora ha manifestado la importancia que tiene lo contextual, la formación del profesor debe estar enmarcada primero, debe tener un conocimiento disciplinar, debe tener un conocimiento contextual y debe tener un conocimiento en donde haya un manejo de la didáctica pues, del conocimiento.
Entonces, esa pedagogía, pues lo que busca acá, o para mí, es que los profesores, mediante diferentes actividades pedagógicas, atiendan a las diferencias que tienen los estudiantes y no manejen el conocimiento como algo centralizado y uniforme, sino que den cabida a que hay diferentes formas de construir el conocimiento y también de validarlo. A mí me parece muy interesante lo que estás planteando ahí, Carolina, porque una de las críticas mismas que se le ha hecho a la enseñanza de la biología es que esta siempre ha estado dada a las políticas y centrada en relaciones completamente de poder. O sea, de acuerdo a la dinámica propia que está estableciendo en ese momento el gobierno, el Estado, se da la enseñanza como tal. En esta medida sería mirar al contrario, o sea, cómo de acuerdo a las necesidades propias de las comunidades se estaría dando una enseñanza más acorde a las realidades de nuestro país y, como tú lo estabas planteando al inicio, como un país pluriétnico, biodiverso y multicultural. Entonces, en esa medida, ¿tú cómo estarías viendo esa interculturalidad? ¿Cómo define la interculturalidad? Bueno, definir la interculturalidad es un poco complejo porque es un concepto donde convergen diferentes elementos. Debemos pensar en los elementos pues, propios del contexto, los elementos sociales, políticos, históricos de cada comunidad y van convergiendo en esos elementos. Sería importante cuando hablamos de interculturalidad ver esos procesos de inclusión de todos esos elementos tan diversos que tiene nuestro país, pero sin llegar a decir que es algo como homogéneo, como llegar a unirlo todo, sino por el contrario, ver que esa diversidad nos hace tan rico que nos permite hacer diferentes construcciones de elementos o de conocimientos que permiten las problematizaciones de diferentes campos, desde el educativo, el social, el político. O sea que en esa medida estaríamos diciendo que a el conocimiento científico que tenemos para la enseñanza de la biología le estaría haciendo falta comenzar a permearlo desde lo cotidiano. O sea, ¿cómo estaríamos entendiendo eso que están diciendo? O sea, lo que estás diciendo en ese sentido. Es importante cuando hablamos de conocimiento científico, saberes tradicionales o cotidiano, ver como que cada uno tiene unas características especiales. Cuando hablamos de ese conocimiento científico, pues tenemos la idea pues que es la comunidad académica la que solamente lo produce, entonces está el conocimiento como tan epistémico, rígido, a veces un poco alejado del contexto y de la gente, del común, es algo como que habla la gente que es muy lejos, muy alejado para nosotros. En cambio, ese conocimiento cotidiano lo manejamos a través de la experiencia, de los mismos saberes que se van validando. Entonces sería muy interesante empezar a hacer esos puentes de conocimiento entre los dos que permitan establecer esas diferencias y que los dos se van permeando y hacen el rico en conocimiento, sin decir que uno es más importante que el otro o legitimando uno más que el otro, sino que ambos son válidos desde sus contextos y desde las perspectivas que se asuman. ¿Y tú cómo lo estarías viendo? Yo empezaré diciendo que el conocimiento cotidiano yo creo que es más importante de todos, porque es la base para la construcción de los demás conocimientos, para el conocimiento científico y para el conocimiento técnico, y también para el conocimiento tradicional, porque a partir de lo cotidiano pues se conforma lo tradicional. Y yo diría que la relación entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano lo debe hacer el profesor, y es ahí cuando entra un elemento importante que es la transposición. ¿Sí? No enseñar solamente conceptos estáticos, sino que el docente debe enseñar conocimientos que se movilicen dentro de los estudiantes. Entonces hay un párrafo importante en los lineamientos curriculares que dicen que los conocimientos se deben enseñar a partir de los elementos propios que tienen los estudiantes, porque ellos tienen, y todos los seres humanos tenemos una intersubjetividad y tenemos unos saberes propios. Entonces es importante que el docente tenga en cuenta los elementos del estudiante y tenga en cuenta la vida de los alumnos y los intereses y las situaciones que ellos están viviendo cotidianamente. En esa medida, bueno, tú estás hablando de transposición didáctica, algunos otros autores hablan de transferencias didácticas, otros de traducciones didácticas, pero desde la perspectiva misma y el trabajo que se está diseñando, que se diseñó en la electiva, una de las apuestas también que hacíamos era la creación de didácticas propias que eran respuesta a las necesidades locales, a estas necesidades contextuales colombianas. Entonces, qué interesante sería nosotros en esta medida pensar esa enseñanza de la biología teniendo en cuenta lo intercultural y de esta manera
poder ajustar un currículo, como tú lo estabas planteando al inicio, propio, que realmente vincule y articule a toda la comunidad. Me gustaría mucho también que habláramos un poco del papel mismo que está desempeñando, o sea, cuál debería ser como el rol del maestro en estos procesos. O sea, ustedes lo planteaban que debe ser un rol de maestro que reconozca las realidades, un rol de maestro que se empodere del territorio, ¿cierto? Eso comenzaría a definir un nuevo perfil. ¿Consideran ustedes un nuevo perfil del docente en el país? ¿Cómo lo verían? Porque es que ahí comienzan a emerger en esta conversación que estamos estableciendo elementos muy importantes, interesantes para pensar el nuevo perfil de un maestro que realmente esté acorde a las necesidades propias del contexto. Sí, sería como emerger un nuevo perfil de ese maestro, porque ese maestro se va a empoderar de todo ese conocimiento tradicional propio que tienen sus estudiantes, va a traer ese conocimiento al aula y va a trabajar con él. También no solo en el aula, recordemos que una cosa muy importante de la biología es que no solo en el aula se enseña biología, también encontramos el espacio vivo, los parques, los diferentes lugares donde se puede enseñar biología. En estos lugares ese maestro podría coger pues todas esas diferencias alternativas, sus ideas que tienen los estudiantes y desde allí empezar a construir eso. Ese maestro estaría pensando mucho su ser y qué hacer. Se empoderaría sobre eso, estaría cogiendo esos elementos y los interiorizaría. Sería un maestro más acorde a las realidades de nuestro país y que lleve pues a ese estudiante a problematizarse y a aprendizajes significativos. Yo creo que ese profesor, pues siempre en la educación ha existido como una brecha o una barrera que separa al estudiante y al profesor. Entonces yo creo que ese profesor debe tener una buena relación con los estudiantes y más que profesor pues debe ser como el compañero que le está ayudando a llevar un proceso y que lo está ayudando pues a aprender. También ese profesor debe tener en cuenta las ideas y los preconceptos que tienen los estudiantes, porque no puede llegar a enseñar un conocimiento cuando no tiene, cuando no tiene presente la situación escolar o las situaciones personales también que tienen los estudiantes. Asimismo tendría que tener en cuenta el concepto de cultura, que la cultura pues es definida como un sistema en donde cada pueblo tiene unas costumbres, tiene unas tradiciones, tiene unos conocimientos, tiene unas prácticas culturales. Entonces yo creo que el perfil de ese profesor pues no sería una tarea fácil, porque él debería, no solamente es el que enseña, sino también es el que tiene en cuenta los factores sociales, los factores familiares y los factores culturales que son innatos o que son propios de los estudiantes. Desde la propuesta que cada una construyó, 3 elementos que consideren importantes para pensar en esta nueva tendencia de la enseñanza de las ciencias desde lo intercultural. Sería un conocimiento acorde al contexto, un maestro dinámico que movilice pensamiento y romper las barreras del territorio. Yo creo que sería una mirada pluralista del conocimiento, también sería el contexto y tomaría como el elemento de la cultura de los estudiantes. Bien, ya para hacer el cierre de esta presentación, ¿cuáles fueron los aportes como tal de la electiva a su formación como futuras licenciadas en biología? Sería un poco, personalmente me llevó a problematizarme demasiado, empieza uno como a reflexionar hasta qué punto la profesión docente puede abarcar tantos elementos tan importantes en la enseñanza, concebir que la biología tiene unas características especiales, pues trata de lo vivo, esta ciencia que apasiona tanto, pues en cada momento uno lo está viviendo, tomar todos esos elementos y llevarlos a problematizar en contextos donde no solo un conocimiento como es el científico va a ser válido, sino existen conocimientos diferentes que van a venir a permear y van a enriquecer. Entonces por lo tanto esa biología va a ser más rica, más contextualizada y lo más importante, que ayude a que tanto el estudiante como el maestro tengan elementos para asumir su vida y desde allí tomar una postura para sus vivencias. Muchas gracias.
La electiva aportaba información primero porque es como se contrapone o hay un choque entre enseñar la ciencia desde un enfoque intercultural, porque la ciencia es algo como que muy cerrado y muchas veces no está abierta a que se integren muchos conocimientos que no se validan con un método científico. Entonces es importante como ver esa otra mirada o la mirada que el maestro le puede dar a la ciencia teniendo en cuenta pues un enfoque intercultural. Y también es importante porque actualmente se dan unas relaciones de poder y es cuando el estudiante solamente está guiado por conocimientos que la cultura occidental los valida. Entonces, y muchos saberes tradicionales de las comunidades se han perdido. Entonces yo creo que esta electiva sirve como para tener una memoria histórica de Colombia y reconocer que el conocimiento se ha construido durante mucho tiempo y que no solamente pues, nos traerán un conocimiento de otro continente y lo aplicamos continuamente, no es el conocimiento único que podemos utilizar, sino que también podemos utilizar otros conocimientos para resolver situaciones, problemas. También fue muy importante porque yo creo que en las prácticas pedagógicas vamos a tener en cuenta que los estudiantes, cada uno es una persona diferente y que no solamente vamos a utilizar un método, un modelo pedagógico que sea impositivo, sino que se debe ser acorde y a las necesidades que tienen los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, agradecer su participación, agradecer al Departamento de Biología este espacio que nos concedió y pues al Grupo de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural en el cual hacía parte esta electiva. Muchísimas gracias.